Mi cuñada se ofreció a acostarse conmigo porque mi esposa está embarazada. Pero subestimó lo que mi esposa podría hacer en ese estado y la cara de mi cuñada sufrió el precio. Nunca imaginé que algún día tendría que contar algo como esto, pero aquí estoy. Mi cuñada se ofreció a acostarse conmigo porque mi esposa está embarazada. Y lo que no previó fue la reacción de mi esposa, que terminó costándole caro, en la cara, literalmente. Pero déjame retroceder un poco y darte algo de contexto. Tengo 26 años, igual que mi esposa. Llevamos 4 años casados, y honestamente, han sido los mejores de mi vida. Nos conocimos en la universidad, fue una de esas conexiones instantáneas que te dejan sin aliento. Ella es, sin exagerar, la mujer más increíble que he conocido, inteligente, divertida, compasiva y hermosa por dentro y por fuera. Hemos construido una vida sólida juntos, y ahora esperamos a nuestro primer hijo. Estamos nerviosos, claro, pero también emocionados. Nos repetimos todo el tiempo que, pase lo que pase, lo enfrentaremos como equipo. Digo todo esto porque quiero que quede claro, jamás la engañaría. No existe posibilidad alguna. El verdadero problema aquí es su hermana menor. Tiene 22 años y, siendo totalmente honesto, siempre ha sido una espina en nuestro costado. Desde que entré en la vida de mi esposa, su hermana ha traído puro drama. Al principio pensé que era simple rebeldía adolescente, pero con los años, la cosa solo se ha puesto peor. Entre ellas siempre ha habido una especie de competencia silenciosa. Mi cuñada parece estar celosa de todo, del trabajo de mi esposa, de nuestra relación, incluso del cariño de sus padres. Ha hecho comentarios crueles sobre la apariencia de mi esposa, ha intentado sabotear su carrera y, más de una vez, trató de meterse entre nosotros. Recuerdo especialmente cuando estábamos comprometidos. Durante una prueba del vestido de novia, mi cuñada accidentalmente, y lo digo entre comillas, derramó vino tinto sobre el vestido. Mi esposa estaba devastada, y su hermana apenas se encogió de hombros diciendo, «Ups, qué torpe soy». Terminamos corriendo por toda la ciudad para conseguir otro vestido a último momento. Y no fue el único episodio. En nuestra fiesta de compromiso, mi cuñada se levantó a dar un discurso que se suponía iba a ser un homenaje, pero terminó siendo una serie de insultos disfrazados. Dijo cosas como que mi esposa por fin había encontrado a alguien que la soportara, y que yo era un santo por casarme con ella. Pude ver en los ojos de mi esposa el dolor mezclado con enojo, aunque trató de mantener la compostura. Cuando la fiesta terminó, la llevó aparte y tuvieron una fuerte discusión en la cocina. Con los años, mi cuñada también ha sido extraña conmigo. Al principio lo ignoraba, pensando que eran tonterías sin importancia, pero poco a poco se volvió más evidente que cruzaba límites. Comentarios insinuantes, roces accidentales, miradas raras. Una Navidad, en casa de unos familiares, ella había bebido de más y empezó a decir que yo era demasiado bueno para su hermana, insinuando que podía hacerme pasar un buen rato. Me alejé de inmediato, y eso provocó una pelea enorme entre ella y mi esposa. La celebración se vino abajo y terminamos el resto de las vacaciones en un hotel. A pesar de todo, siempre he intentado mantener la paz, por mi esposa. Sé cuánto le duele el comportamiento de su hermana, pero también sé que, en el fondo, todavía la quiere y sueña con que algún día puedan llevarse bien. Yo he tratado de establecer límites claros, mantener distancia y ser respetuoso, pero parece que, para mi cuñada, eso solo la motiva más. Y ahora que mi esposa está embarazada, todo ha escalado a un nivel totalmente nuevo. Ella está en el segundo trimestre y ha pasado por momentos difíciles. Las náuseas han sido terribles y ha tenido que trabajar menos horas. Hacemos lo posible por mantenernos fuertes, apoyándonos mutuamente, pero ha sido un reto, sobre todo para ella. No solo por el aspecto físico, sino también emocional. Y justo cuando las cosas ya eran complicadas, pasó esto. Hace unas horas recibí un mensaje de texto que me dejó helado. Era de mi cuñada. Decía algo como, «Oye, sé que mi hermana está pasando por mucho con el embarazo y tal vez no esté tan disponible para ti en este momento. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, por si necesitas apoyo, físico o emocional». Podría ser nuestro pequeño secreto. Me quedé mirando el teléfono sin poder creerlo. ¿En serio estaba ofreciéndome una aventura? ¿Y justo ahora, cuando su hermana está embarazada de mi hijo? No respondí,
Simplemente bloqueé su número en el acto. Pero ahora estoy en una situación horrible. Sé que debo contárselo a mi esposa, no podría ocultarle algo así, y menos si involucra a su propia hermana. Pero también sé lo frágil que está. El embarazo ha sido duro. Ya tiene 1000 preocupaciones, si será una buena madre, cómo manejaremos los gastos, cómo equilibrará su carrera con la maternidad, y encima no ha sido un embarazo fácil. Lo último que necesita es enterarse de que su hermana intentó seducirme. Parte de mí quiere enfrentar a mi cuñada cara a cara y dejarle claro que lo que hizo es inaceptable. Pero temo empeorar las cosas. Amo a mi esposa con todo mi ser. Jamás la traicionaría, y mucho menos con su hermana. Sé que tengo que decirle la verdad, porque si me quedo callado, mi cuñada podría inventar algo, especialmente ahora que no le respondí. He pensado incluso en hablar con mis suegros, pero eso solo generaría más drama. Y sinceramente, ellos siempre han minimizado su comportamiento diciendo cosas como, así es ella o, solo busca atención. No creo que entiendan la gravedad de lo que está pasando. Lo que más me preocupa es cómo todo esto podría afectar a mi esposa y a nuestro bebé. El estrés no es bueno durante el embarazo, y temo que esta noticia pueda impactar su salud. Solo no sé cómo hacerlo, cómo decirle a la mujer que amo, la madre de mi hijo, que su propia hermana trató de meterse en mi cama. Después de todo lo ocurrido, sabía que tenía que manejar la situación con cuidado. No solo por mí, sino sobre todo por mi esposa y nuestro bebé. Tenía que protegerlos, pero también sabía que esto no podía quedar sin resolverse. No podía simplemente mirar hacia otro lado y esperar que el problema desapareciera por sí solo. Decidí esperar hasta el día siguiente para pensar con la cabeza fría antes de hacer cualquier cosa. Y, como necesitaba desahogarme y tal vez recibir un poco de orientación, escribí mi historia en Reddit. Pensé que tal vez alguien allá afuera habría pasado por algo parecido y podría darme un consejo útil. Les pedí a los lectores su opinión, ¿debería involucrar a la familia o intentar manejarlo de manera privada? Actualización 1. Escribo esto a primera hora de la mañana. Apenas dormí anoche. Me la pasé dando vueltas en la cama, repasando cada detalle, imaginando las consecuencias de lo que debía hacer. Cuando finalmente amaneció, lo primero que hice fue revisar los comentarios que la gente había dejado en mi publicación. Y debo decir que no esperaba tanta respuesta. Leer las palabras de apoyo, los consejos y la empatía de personas completamente desconocidas me hizo sentir un poco menos solo. No puedo expresar cuánto significó eso para mí. Después de pasar toda la noche en vela, finalmente tomé una decisión. Iba a contarle a mi esposa lo que había pasado, tan pronto como se despertara. No quería cargar con ese secreto ni un minuto más. Me levanté mucho antes de lo habitual, preparé café y me senté en silencio en la cocina. Leía los comentarios una y otra vez mientras esperaba a que ella se levantara. Cada minuto parecía eterno. Cuando escuché sus pasos acercarse, mi corazón empezó a latir más rápido. Entró a la cocina con una sonrisa adormilada, me saludó con un buenos días y se sirvió una taza de café. Yo traté de sonreírle de vuelta, pero debí verme tenso porque enseguida me preguntó si estaba bien. Le dije que necesitábamos hablar. Le pedí que se sentara, y sentí un nudo en el estómago que casi no me dejaba hablar. Le expliqué que había recibido un mensaje la noche anterior y le mostré el teléfono. Pude ver cómo su expresión cambiaba mientras lo leía. No era incredulidad hacia mí, era puro asombro ante lo que su hermana había hecho. No puedo creer que haya hecho esto, fue lo primero que murmuró, mirando el mensaje una y otra vez. Le conté que había pasado toda la noche pensando en cómo decirle la verdad sin causarle más estrés, pero que no podía ocultárselo. Ella se quedó en silencio un largo rato, procesando todo. Finalmente, me dijo que necesitaba un poco de tiempo para asimilarlo, pero que hablaríamos más tarde, después del trabajo. Antes de irse, me abrazó. Fue un momento extraño, sentí alivio por haber sido honesto, pero también tristeza, porque sabía que acababa de romperle el corazón, no por mis acciones, sino por lo que su hermana había hecho. Ahora estoy escribiendo esto desde el trabajo. Ella me dijo que, cuando volviera a casa, planeaba llamar a sus padres para contarles todo y hablar seriamente con ellos. No sé qué esperar, pero al menos siento que di el primer paso correcto. Espero poder dormir mejor esta noche, porque lo necesito más que nunca.
Actualización 2. Anoche, finalmente dormí bien por primera vez en días. Supongo que el alivio de haber sido sincero ayudó. Y, bueno, digamos que mi esposa también contribuyó a que descansara mejor, si saben a lo que me refiero. Digamos que mi cuñada estaba muy equivocada sobre ciertas cosas. Ha pasado un día desde la última actualización, y aunque algunas cosas parecen haber mejorado, otras se han complicado bastante. Quiero contarles cómo se desarrollaron las cosas. Como mencioné antes, mi esposa y yo decidimos que lo correcto era hablar con sus padres. No queríamos que esto se convirtiera en un rumor o una historia mal contada, así que preferimos ser completamente transparentes desde el principio. Esa misma tarde, cuando ella regresó del trabajo, tomó su teléfono, respiró hondo y llamó a sus padres. Desde el primer momento se notó que la conversación sería difícil. Mis suegros son buenas personas, sensatas, pero también muy protectores con sus hijas, lo cual puedo entender perfectamente. Mi esposa explicó todo con calma, les contó que su hermana me había enviado un mensaje inapropiado, que yo se lo había mostrado de inmediato, y que teníamos una captura de pantalla del texto. Les mandó la imagen para que vieran con sus propios ojos lo que decía. Ellos estaban molestos, decepcionados, aunque también noté que trataban de mantener la calma. Querían entender lo sucedido sin juzgar demasiado rápido. Después de hablar un rato, prometieron que esa misma noche hablarían con su hija menor y que al día siguiente nos llamarían para contarnos cómo había ido todo. Esa espera fue una tortura. Mi esposa estaba inquieta, y yo trataba de mantenerme ocupado, pero era inútil. Los dos sabíamos que esa conversación con su hermana podía tomar cualquier rumbo. Y así fue. A la mañana siguiente, sus padres llamaron, y mi esposa puso el altavoz para que ambos escucháramos. Pero lo que nos dijeron no fue lo que esperábamos. Resulta que su hermana, mi cuñada, les contó una versión completamente diferente de la historia. Según ella, yo era el que había estado mandándole mensajes durante un tiempo, y que el mensaje que ella envió solo fue una reacción a mis supuestas insinuaciones. Dijo que la captura de pantalla que enviamos mostraba únicamente la última parte de la conversación, y que yo había borrado el resto para hacerla quedar mal. En pocas palabras, me acusó de ser el que había iniciado todo. Cuando escuché que mi cuñada les había dicho a mis suegros que yo era quien la había estado seduciendo, me quedé helado. Literalmente sin palabras. No podía creer que tuviera el descaro de inventar algo tan bajo y retorcido. Lo peor de todo fue notar la duda en las voces de mis suegros. Podía sentir su confusión incluso a través del altavoz. Estaban molestos con su hija menor por haber enviado un mensaje tan inapropiado, sí, pero al mismo tiempo, parecía que en el fondo se preguntaban si yo podía haber tenido algo que ver. Mi esposa, que no tiene un pelo de ingenua, reaccionó enseguida. Les dijo que si realmente existían esos supuestos mensajes previos, entonces su hermana debería poder mostrarlos. Mis suegros estuvieron de acuerdo y le pidieron pruebas, pero mi cuñada, sin dudarlo, les respondió que los había borrado por miedo a que alguien los leyera. Demasiado conveniente, ¿no? Tanto mi esposa como yo sabíamos que eso era una mentira descarada. Pero incluso así, mi esposa no dudó ni un segundo de mí. Les dijo con firmeza que confiaba completamente en mí, que había sido yo quien le mostró el mensaje en cuanto lo recibí, sin ocultarle nada. Les pidió que no dejaran que su hermana manipulara la situación y que se enfocaran en lo que realmente había hecho. Mis suegros parecían todavía confundidos, pero al final de la llamada prometieron hablar de nuevo con su hija y tratar de aclarar todo. Cuando colgamos, mi esposa se volvió hacia mí y me abrazó. Me dijo que no importaba lo que dijeran los demás, ella sabía que yo le estaba diciendo la verdad. Que confiaba en mí por completo y que no dejaría que esta situación nos separara. Esas palabras me devolvieron algo de calma en medio del caos. Aún así, no pude evitar sentirme frustrado. No solo por la mentira, sino por lo incómodo que era todo esto. Siempre me había llevado bien con mis suegros, y lo último que quería era que nuestra relación se viera afectada por algo tan repugnante. Después de pensarlo un poco, le dije a mi esposa que lo mejor sería ir a hablar con sus padres cara a cara. No quería que todo se manejara solo por teléfono o mensajes. Necesitábamos sentarnos todos juntos y aclarar las cosas de una vez. Quería que vieran en persona nuestra unión, nuestra sinceridad y lo absurdo de la historia de su hija menor.
Ella estuvo completamente de acuerdo. Decidimos que al día siguiente iríamos a casa de sus padres y pondríamos todo sobre la mesa. Sabíamos que sería una conversación difícil, pero también sabíamos que era necesaria. No podíamos permitir que su hermana siguiera mintiendo ni que empezara a inventar más cosas. Y aunque esa mañana me había sentido más tranquilo, después de esa llamada, toda esa calma se fue al diablo. Las preocupaciones regresaron una por una. Sabía que el día siguiente sería largo y tenso, pero al menos íbamos juntos en esto. Actualización 3. Bueno, aquí estoy otra vez, con una nueva actualización. Las cosas se han movido bastante desde mi última publicación, y aunque algunas mejoraron, otras definitivamente se complicaron más. Fuimos a casa de mis suegros esta tarde. A decir verdad, me esperaba una recepción fría o incómoda después de todo lo que había pasado, pero para mi sorpresa, no fue así. Nos recibieron con amabilidad, incluso con algo de calidez. Mi suegro, que había sido el más escéptico de todos, fue el primero en hablar. Apenas entramos, se me acercó, me dio la mano y se disculpó. Me dijo que había estado pensando mucho en todo y que, en el fondo, sabía que no podía ser cierto lo que su hija menor había dicho. Me aseguró que siempre me había considerado un buen esposo para su hija y un buen yerno para ellos, a diferencia de su otra hija, que reconoció que siempre había sido problemática y un poco consentida. No voy a mentir, escuchar eso me quitó un peso enorme de encima. Fue la primera vez, en días, que sentí que alguien fuera de nuestro matrimonio realmente me creía. Aún así, mi esposa y yo queríamos dejar todo bien claro, así que empezamos a contarles nuestra versión en detalle. Pero mis suegros nos detuvieron. Dijeron que ya no era necesario, que nuestra historia tenía mucho más sentido que la de su otra hija. Admitieron que su versión simplemente no cuadraba con la realidad. Aún así, querían cerrar el tema por completo. Decidieron que lo mejor era hablar directamente con ella y poner fin a todo. Nos pidieron que nos quedáramos allí un rato, porque pensaban llamarla para que viniera en ese mismo momento. Yo les advertí que probablemente no vendría si sabía que estábamos presentes, pero mi suegro me aseguró que no se lo mencionaría. Tomó el teléfono, la llamó y le pidió que fuera a casa sin decirle más detalles. Una hora después, llegó. Cuando entró a la cocina y nos vio a todos sentados, su expresión lo dijo todo: sorpresa, incomodidad y algo de nervios. El aire se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mis suegros fueron directos. Le pidieron que explicara su versión y que mostrara las pruebas de los mensajes que supuestamente yo le había enviado. Ella repitió que no tenía nada porque los había borrado. En ese momento, no aguanté más y hablé. Le dije que dejara de mentir. Le recordé que apenas nos habíamos enviado un par de mensajes, todos perfectamente normales, y que jamás había sido inapropiado con ella. La tensión aumentó rápidamente. Y entonces, mi cuñada dijo algo que hizo que todo explotara. Con una sonrisa cínica, soltó: no es mi culpa si mi hermana no puede darle a su marido lo que necesita. Seguro que no soy la única a la que ha intentado seducir. El silencio que siguió fue de esos que te helan la sangre. Mi esposa, embarazada y todo, se levantó tan rápido que apenas me dio tiempo de reaccionar. Antes de que alguien pudiera detenerla, le dio un puñetazo directo en la cara a su hermana. Todo pasó en segundos. Me levanté enseguida para separarlas, preocupado más por mi esposa y el bebé que por cualquier otra cosa. Mi suegro también intervino y le gritó a su hija menor que se fuera de inmediato. Cuando vio que le sangraba la nariz, le alcanzó una servilleta sin decir una palabra. Vete de mi casa, fue lo único que le dijo. Ella se marchó furiosa, y nosotros nos quedamos allí, tratando de calmar a mi esposa, que temblaba de rabia y frustración. Mi suegro solo suspiró, se pasó la mano por la cara y dijo que ojalá todo esto sirviera, al menos, para ponerle un punto final a tanto drama. Nos quedamos un rato más con ellos hasta que mi esposa se sintió más tranquila. Nadie dijo mucho. Fue un silencio incómodo, pero al menos todos estábamos del mismo lado por primera vez. Después de todo lo que pasó esa noche, mi suegro trató de aliviar el ambiente un poco. Pidió unas pizzas para que comiéramos antes de regresar a casa. Fue una pequeña distracción en medio de tanto estrés. Nadie tenía mucho apetito, pero al menos sirvió para romper el silencio incómodo. Finalmente,
cuando terminamos, mi esposa y yo regresamos a casa. Ambos estábamos agotados, física y emocionalmente. La tensión de los últimos días nos había drenado por completo. No sabíamos cómo seguiría todo a partir de ahí, pero al menos sentíamos que habíamos enfrentado la situación de frente. Prometí que mantendría a todos al tanto si algo nuevo pasaba, aunque en ese momento lo único que deseaba era un poco de paz. Actualización 4. Han pasado varios días desde mi última publicación. Aunque las cosas se han calmado un poco, siguen siendo complicadas. Pero bueno, después de todo lo que ya les he contado sobre mi cuñada, probablemente no sorprenda a nadie que los problemas no hayan terminado. Tras aquella tensa reunión en casa de mis suegros, parecía que todo iba en una dirección más tranquila. Pero, como siempre, las redes sociales tenían que arruinarlo todo. La tarde siguiente, mi cuñada publicó una foto en Facebook mostrando su cara con la nariz visiblemente inflamada. En la descripción escribió que su hermana, mi esposa, la había golpeado por decir la verdad sobre mi supuesta infidelidad. Según ella, el golpe había sido una reacción a su valiente confesión, de que yo había estado coqueteando con ella y que, en sus palabras, era un mujeriego. Cuando mi esposa vio eso, explotó. No podía creer que su hermana estuviera intentando victimizarse de esa manera. Así que decidió responder, pero con pruebas. Comentó directamente en la publicación y adjuntó la captura del mensaje original que mi cuñada me había enviado, el mismo que habíamos mostrado a sus padres. El mensaje era tan explícito que no dejaba lugar a dudas sobre quién había sido la que cruzó la línea. El comentario de mi esposa decía: «Te golpeé porque eres una zorra que no puede buscarse un hombre que no esté tomado». Sí, fue una respuesta dura. Directa, pero también completamente honesta. Quería dejar claro que el golpe no había sido por una supuesta revelación, sino por la rabia de ver cómo su propia hermana intentaba destruir su matrimonio con mentiras. No pasó mucho tiempo antes de que la publicación de mi cuñada empezara a recibir una avalancha de comentarios. La gente no tardó en ponerse del lado de mi esposa. Muchos la llamaron manipuladora, mentirosa y hasta la acusaron de intentar arruinar la reputación de su cuñado. En menos de una hora, su cuenta pasó a ser privada y la foto fue eliminada. Según nos enteramos después, recibió tantos mensajes de acoso y críticas que decidió desaparecer de las redes por un tiempo. A raíz de todo esto, tanto mi esposa como yo, y también mis suegros, empezamos a recibir mensajes de familiares y amigos que querían saber qué había pasado realmente. La mayoría mostró empatía y apoyo hacia nosotros. Fue un alivio enorme ver que nadie estaba creyendo las mentiras de mi cuñada. De hecho, mi suegro tomó una postura muy firme. Cuando se enteró de lo que su hija había hecho en Facebook, la llamó directamente. Me contó después que fue una conversación intensa. Le dijo, palabra por palabra, que sus acciones eran vergonzosas y que estaba lastimando a toda la familia. Le dio un ultimátum, si no era capaz de disculparse conmigo y con su hermana, y de reconocer públicamente que había mentido, entonces mejor que no se apareciera más por la casa. No les voy a mentir, por más que mi cuñada se lo haya buscado, no pude evitar sentirme un poco mal por todo. Nunca quise ser el centro de una disputa familiar, y mucho menos una tan pública. Pero también sentí gratitud. Por mi esposa, que me defendió sin dudarlo, y por mis suegros, que finalmente vieron las cosas con claridad. Mi suegra, especialmente, ha sido increíble. Se ha mantenido serena y cariñosa en medio de todo. Hace unos días, incluso me preparó un pastel de nuez pecana, mi favorito, solo para endulzar un poco la semana, como dijo ella. Fue un gesto pequeño, pero me conmovió más de lo que esperaba. Edición, 2 meses después. Ya han pasado casi 2 meses desde que todo esto explotó. Mi cuñada no se ha disculpado con nadie. No ha intentado hablar con su hermana, conmigo, ni con sus padres. Tampoco ha aparecido en ningún evento familiar, cumpleaños, cenas, reuniones, nada. Mi esposa, por su parte, está enfocada en el embarazo y lo está manejando muy bien. El bebé está sano, y eso es lo que más importa ahora. La situación no es ideal, todavía hay heridas abiertas y tensión, pero al menos hemos encontrado una cierta normalidad. No hay drama, no hay mensajes extraños, no hay mentiras nuevas. Solo calma. Y después de todo lo que pasó, eso ya se siente como un regalo.